Bien, señor presidente, señoras y señores, amigos todos que me acompañáis esta tarde, en primer lugar quiero decir que no soy historiador, lo quiero dejar antes muy claro. Soy en todo caso aficionado a la historia. ¿Y por qué soy aficionado a la historia? Porque yo estudié bachillerato cuando se estudiaba en España historia, como todos sabéis. Se estudiaba historia de España, que era dura, e historia universal además. Digamos, conocíamos los godos, los reyes godos de memoria, la Revolución Francesa, Napoleón, todo esto, y conocíamos también nuestros conquistadores, cosa que hoy día no se sabe. Hablando con mi hija, que es profesora del Liceo Francés, le preguntaba, oye, ¿dais historia de Francia en el liceo? Dice, por supuesto, dice, y es muy extensa. Ahí vais bien. Bueno, solamente deciros esto, que de siempre pues me ha gustado la historia y una vez que uno se jubila, pues tiene ocasión de profundizar un poco más dentro de estos temas que le gustan. Y precisamente el tema de Bernardo de Galvez, del cual soy miembro de la Asociación de Amigos de Bernardo de Galvez, otro que entró también en solitario, como Blas de Lezo entró en Mostagán, este entró precisamente en Pensacola, exactamente igual, él solo, pues en este caso Blas de Lezo es un personaje que siempre me ha encantado y por eso he asistido a todas las conferencias que se han dado, todo ha habido últimamente. En septiembre hubo una aquí en Madrid estupenda que la dio el coronel de navío José María Blasco, que precisamente se llenó entero, había cola, no pudieron entrar y tuvo que repetirla al día siguiente por el éxito tan rotundo que fue. Con esto quiero decir que el tema de Blas de Lezo es un tema muy de actualidad. Yo tengo ya visto en estos últimos años, me decían que se habían publicado 4 libros, no, se han publicado 11 libros sobre Blas de Lezo en estos últimos años. Con eso digo si está de moda el tema y si es una figura a la cual se está reconociendo porque siempre ha estado metida en un trastero de nuestra historia. Bien, dicho esto, esa afición mía, a esa hay que unir la afición al mar. Yo desde pequeño pues, nos han criado pues, con un patín y yo me he criado con una barca, bogando y ciando dentro de Málaga, en el mar Mediterráneo. Luego con barcos de vela, he tomado parte en regatas y para mí la mayor satisfacción que he tenido pues, fue hacer una singladura dentro del Juan Sebastián Elcano, como algunos de los que me acompañáis aquí, que si no fueron en ese viaje, fueron en otros anteriores y lo pasamos todo muy bien y para nosotros fue algo inolvidable. Con esto quiero decir que por Blas de Lezo, por su relación con la historia, por su relación con su valentía, con su relación por el mar, es una figura que siempre me ha atraído. Bueno, y visto esto, como preámbulo, vamos a entrar de lleno ya en lo que es la conferencia, pero antes vamos a situarnos un poco en el tiempo. Y forzosamente tenemos que situarnos en la época de la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión, como sabéis, Carlos II, el llamado el hechizado, que reinó en España de 1665 al 1700, no tuvo descendencia a pesar de estar casado pues, con 2 señoras que no estaban nada mal, porque una era María Luisa de Orleán y la otra, que veis ahí en esta figura, la diferencia entre el rey y su mujer es como de la noche al día, que era Mariana de Neoburgo. Con ninguna de las dos tuvo descendencia y esto creó un grave problema dentro de España, acrecentado por la crisis económica, crisis política y crisis social que se venía padeciendo, heredada del padre de Carlos II, que era Felipe IV, y a la cual pues todas las intrigas palaciegas y las presiones fuertes que había entre los distintos partidos, porque uno eran partidarios de un modelo que está ahora de moda, ¿no?, foralista o feudalista, que era lo de el archiduque Carlos de Austria, y que, por supuesto, lo apoyaba la Corona de Aragón y lo apoyaba Cataluña, y el otro, que era el otro candidato, que era Felipe d'Anjou,
que precisamente era el que seguía el modelo integrista, modelo centralista, y que precisamente es con el que estaba de acuerdo precisamente Carlos II. La mujer, por supuesto, como era Neoburgo, era de Austria, era de austracista, pero el otro era de tendencia borbónica. En esto tampoco se llevaban bien, ¿no? Como consecuencia de esto, pues todos sabemos que hay una gran discrepancia en cuanto a las luchas políticas dentro de España. Por otra parte, Inglaterra, las Provincias Unidas y Austria no están de acuerdo con que sea precisamente Felipe d'Anjou el candidato, dado que si se une Francia con España, y había una relación, puesto que sería el heredero de la corona, precisamente al morir Luis XIV, pues podía dar lugar a una diferencia de poderes en Europa tremenda, máxime teniendo en cuenta las posesiones que tenía España en las Indias Occidentales. Y esto no podía consentir Inglaterra ni los otros países. Esto dio lugar a una serie de luchas, se llegó a unos tratados de partición en los cuales no hubo acuerdo. En el segundo tratado de partición quizá hubo acuerdo y hubo una unanimidad en cuanto al candidato, que podía ser José Fernando de Baviera, pero tuvo la desgracia de morir al poco tiempo, y con lo cual pues el rey Carlos II, en testamento de 2 de octubre de 1700, deja heredero a Felipe d'Anjou, en contra de las manos de se echan a la cabeza todos los europeos, porque precisamente se había nombrado candidato al que posteriormente cogería el trono de España y se erigiría como Felipe V, y siendo coronado en Versalles, llegó a Madrid pues el 22 de enero del 1701. Esto dio lugar ya a al tratado, como sabemos, de La Haya, donde se reúnen las potencias europeas y finalmente declaran la guerra a España y a Francia justo en el mayo del 1702. Con este motivo, pues ya los ingleses crean su propia flota, se unen a ellos los holandeses, hacen la flota anglo-holandesa, que viene hacia el Mediterráneo con objeto de hostigar y castigar todas nuestras provincias y nuestras costas españolas. Dándose cuenta de esto, sale otra flota de Tolón, que es una flota francesa a la cual se unen unos, yo diría, pues unas galeones españoles, o más bien que navíos importantes, y con esto se crea la flota franco-española, que es la que viene a encontrarse con la que viene rumbo hacia el Mediterráneo. Llega primero la anglo-española, aquí vemos dónde tiene los acontecimientos, y lo primero que se encuentra es con Gibraltar, mal guarnecida, con un castillo que no tenía los 26 barcos, los cañones de los 26 barcos que traía la flota anglo-holandesa, que mandaba el almirante Rooke y el príncipe de Hesse, y entonces toman con gran facilidad, después de 2 días de bastante combate artillero, pero toman Gibraltar. Toman Gibraltar y, sabiendo que viene la escuadra franco-española por el Mediterráneo, salen a su encuentro, y el encuentro tiene lugar precisamente, aquí tenemos la toma de Gibraltar, el día 2 de agosto de 1704, tiene lugar el encuentro entre las dos flotas enfrente de las costas de Málaga, concretamente enfrente de Vélez Málaga, y se da la batalla de Vélez Málaga el 24 de agosto de 1704. Para darnos un poco de idea del orden de magnitud de la batalla, hay que decir que las flotas estaban, como veremos ahora, muy equilibrada en cuanto a número de navíos, en cuanto a número de fuerzas y en cuanto a número de cañones, y por consiguiente también terminan muy equilibrada en cuanto a número de bajas. La flota, como hemos dicho, venía la flota inglesa, mandada por el almirante Rooke. Venía como almirante, pero traía mejor dicho, no era almirante, era vicealmirante. Es que llamamos almirante, pero era vicealmirante en realidad, y traía otro contraalmirante que era Sowell. Dentro del navío de Sowell, venía un teniente que era joven, de 20 años solamente, que era Edward Vernon. Y en la flota franco-española
al mando del buque el Fondurjam venía el conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV. Y ahí venía de guardia marina, con 15 años, Blas de Leso. Es decir, que el primer encuentro que tienen los dos contendientes, los dos jóvenes estos, es precisamente en la batalla de Vélez Málaga, con la desgracia de que Blas de Leso sufre el impacto de un proyectil de cañón y le tienen que amputar la pierna por debajo de la rodilla, la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Conde de Toulouse, viendo el arrojo y la valentía que tenía este hombre, le propone que se vaya a la corte con él, pero él dice que no, que quiere seguir navegando y que lo suyo es navegar y que lo suyo es el mar. Bueno, entonces sigue, le ascienden a alférez de bajel de alto bordo, que es la denominación que tenía entonces, y sigue en la flota. Bien. Para hacernos un poco de idea, ahí tenéis la magnitud de las flotas. Los hombres eran 24.000 frente a 22.500, muy equilibrado. Los navíos también eran 50 y tantos navíos de línea, 6 fragatas, los dos casos, pataches, brulotes, bombardas, en fin, todo lo que había, galeras, etcétera. Con cañones 3.514 y por otra parte 3.577, muy equilibrado todo. Y el número de bajas fueron de 3.048 por parte anglo-inglesa, anglo-holandesa y por parte franco-española 2.700. La batalla se puede decir que terminó en tabla, aunque los franceses pues, realmente se atribuyeron la victoria y salieron de vuelta para Tolón, mientras que los ingleses subieron para tocar en el puerto de Barcelona, dado que todavía Barcelona seguía siendo del archiduque, no habían pasado todavía a reconquistarse. Bien, este suceso, como decimos, pues fue muy extendido, muy conocido en toda Europa y dio lugar a que esta guerra de sucesión se fuese extendiendo de tal forma que daría lugar a la Primera Guerra Europea, si queremos decir, pues prácticamente fue la primera europea por la cantidad de países que intervinieron: Italia, Portugal, Francia, Holanda, o sea, los Países Bajos, España. Sí, dio lugar a una guerra bastante extensa. Esto había que ponerle fin, y el único fin, por todo esto, mientras tanto, a Felipe V no se le había reconocido como rey, fuera los distintos países. Entonces, esto llega a un acuerdo mediante el Tratado de Utrecht, que se firma en 1713, en virtud del cual pues, se reconoce a Felipe V como rey de España, lo reconocen todas las noticias, todos los países europeos. A Felipe V, que le llamaban, en contra de lo que era el otro, que era el Sisado, era Felipe V el animoso, según dice la historia, ¿no? Bien, pues este hombre pero tiene que hacer una serie de concesiones que no son buenas para España. En primer lugar, Felipe V tiene que renunciar a todos sus derechos al trono de Francia. Se da totalmente todos sus derechos que le correspondían. Por otra parte, se pierden los Países Bajos, se pierden parte de nuestras provincias en Italia, se cede a Inglaterra, Gibraltar y Menorca, y a Sacramento se le da a Portugal. Pero no solamente eso, sino que hay un acuerdo en virtud del cual, que se llama el acuerdo del asiento de esclavos, en virtud del cual pues, se autoriza a Inglaterra a que transporte y comercie con esclavos dentro de los territorios nuestros de ultramar. Esto fue bastante penoso, pero el segundo acuerdo también lo fue, que era el perder el dominio comercial que teníamos nosotros, el monopolio dentro de nuestras colonias, ya que hay que autorizar a Inglaterra y a los demás países que puedan hacer comercio con nuestras colonias o con nuestros imperios, pero siempre dentro de determinados límites en cuanto a tonelaje de los barcos y en cuanto a número de barcos. La verdad es que esto empieza a funcionar, como siempre, en todos estos acuerdos, los primeros años, pero al poco tiempo esto se salta, sobre todo por parte inglesa, y empiezan con un comercio ilegal que es muy perjudicial para los intereses comerciales españoles, porque empiezan a introducir muchos más barcos de los que se había ya acordado y con mucho más tonelaje. Por otra parte, España en esos momentos no tenía suficiente armada para crear una fuerza de guardacostas suficiente para poder frenar pues, este asalto a la valla de Melilla. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que empiezan a entrar y la única forma, pues que los comerciantes
que tuvieran posibilidad de fletar un barco, se les daba licencia de guardacostas y ellos podían apresar a los barcos que venían en corso, ingleses o extranjeros. Hasta ahí la cosa fue funcionando bien, hasta que en uno de estos apresamientos de un barco inglés, concretamente el Rebecca, en el cual pues, el capitán lo mandaba un tal Robert Jenkins, pues lo apresa un barco español, el Isabela, al mando de Juan León Fandiño. Tienen una discusión bastante fuerte. El inglés insulta al español, incluso van a llegar a la mano, entonces el español saca la espada y le corta la oreja. Bueno, esto da lugar a que la noticia llegue a Inglaterra, al Parlamento, y hay un parlamentario inglés, que ahí lo tenemos en el centro, que es William Pitt, muy conocido, era tipo una fiera como oposición, tratando de derrocar a los conservadores que estaban en el poder, al mando del primer ministro, que era Walpole, incluso se llega a llevar al propio Parlamento a Jenkins con su oreja metida dentro de un tarrito de alcohol para que la enseñe allí, y organiza un cirio tan grande, porque dice que al rey se le ha ofendido y eso no se puede consentir, porque una ofensa a lo que se dijo, porque la verdad es que cuando le cortó la oreja le dijo: dile a tu rey que si a lo mismo se atreve, lo mismo le haré. Le había dicho Fandiño al otro. Y esta frase sonó muy mal dentro del Parlamento, total que termina declarando la guerra el 23 de octubre de 1739. Por supuesto que el susodicho William Pitt llegaría a primer ministro. También fue el primer ministro su padre anteriormente, o sea que llevaban una buena carrera familiar todos en la política. Bien, como consecuencia de esto, pues se da lugar a esta guerra y en la cual pues, podemos decir que se entra en una fase de una transformación de las guerras anfibias, sobre todo por su modernismo, por la extensión del escenario geográfico en que ocurren, también por si queréis, por los medios modernos que utilizan y sobre todo por los planes estratégicos que se emplean. Por otra parte, es la primera vez que aparece el servicio de inteligencia dentro de estas acciones y mediante el cual pues, España logra introducir espías no solamente dentro de la corona británica, sino espías también dentro del propio cuartel general del almirante Verno. Bueno, pero antes de seguir, vamos a presentar a nuestros protagonistas y vamos a empezar por Verno, que ahí lo tenéis. El almirante Verno, me voy a poner más hacia, lamentándolo mucho, me voy a sentar un poco allí para ver la pantalla. El almirante Edward Verno nace el 12 de octubre de 1684 en Westminster. Es hijo de una familia adinerada, se educa en el College de Worcester, pasa como voluntario en 1700 a la Armada Británica, se le da un destino en el Canal, en el Lennox, y posteriormente pasa a encuadrarse dentro de la flota del contraalmirante Sowell en el barco Barwis. Con este toma parte, como hemos dicho, en la batalla de la toma de Gibraltar y en la batalla de Cartagena de Indias, y en la batalla de Vélez Málaga, a bordo de este barco. Asciende a teniente en 1702 y pasa ya al Parlamento. Ya tenía ideas de la política, pasa al Parlamento, donde ejerce, todavía no está como asesor naval, pero por las influencias que tenía le dan pues una especie de aspiración a asesor naval, pues no tenía experiencia suficiente. Entonces, luego, el 4 de agosto de 1704, participa, como he dicho, en la toma de Gibraltar y la de Vélez Málaga, asciende a capitán de navío posteriormente, sufre el desastre de la isla Scilly y manda ya varios buques de la flota del almirante Sowell.
Entre 1715 y 21 es destinado a la flota del Báltico. En el 1728 pasa a mandar a la flota de Gibraltar, la escuadra que hay en Gibraltar, hasta que vuelve otra vez al Parlamento y en este caso ya vuelve otra vez como asesor naval, de hecho, y pasa allí unos cuantos años con el gran estupor de sus camaradas de marina que están peleando en los barcos y no ven con buenos ojos el que tanto parlamento y tanta política. Entonces realmente lo tienen un poco enfilado, por así decirlo. Se le da el mando de vicealmirante con la misión de destruir los asentamientos españoles en las Indias Occidentales. Cuando se le da el mando se le dan solamente 6 barcos y además sus compañeros piensan que va a fracasar. Con esa intención quizás le dan tan poca flota, pero tiene la habilidad de tomar Portobelo. Y cuando toma Portobelo, ya aquello pues gana, todo se ensalza, todos son victorias, para festivales en Londres, y de aquí, ya envalentonado por estas acciones, se cree que puede tomar Cartagena de Indias. Aquí terminamos con él y pasamos a nuestro siguiente protagonista, que es más interesante que su vida, que la de Vernon, realmente, no porque sea la de Leso, pero por lo de todas estas, ¿no? Bueno, este nace en Blas de Neso y Olivarrieta, nace en Pasajes, se bautiza en la iglesia de San Pedro de Pasajes, luego se va a estudiar a un colegio francés, a los 12 años entra en la Marina, a los 15 años es guardia marina e interviene ya precisamente en la batalla, como hemos dicho, de Vélez Málaga, donde pierde su pierna izquierda. Asciende al alférez de Bajel de Alto Bordo, como he dicho. En 1705 participa en el socorro a Peñíscola y a Palermo y en la destrucción del Resolution, acción por la que se le da el ascenso al alférez de navío. Fijaros que un año tras otro la acción es esta. En 1706 participa en la defensa del fuerte de Santa Catalina de Tolón, que es atacada por Eugenio de Saboya, y donde pierde su ojo derecho al saltarle una esquila precisamente en el ojo izquierdo, que lo deja ciego. Le revienta el glóbulo ocular y queda totalmente ciego. Pero sigue luchando. Asciende a teniente de navío y en 1710 es capitán de fragata y es destinado en labor en guardacosta a Roquefort. Pertenece a la Marina francesa, hay que tener en cuenta, sigue perteneciendo a la Marina francesa, y sigue la Marina en Roquefort, donde captura varios barcos ingleses, entre ellos el Stanhope. Hay mucha polémica sobre cuál es el barco en que navegaba precisamente Blas de Leso cuando se hace la captura del Stanhope. Parece que ya, en algunas cosas que he leído de historia, parece que se inclina por uno que se llamaba Victory, ¿no? Bueno, el hecho cierto es que el día 1712, ya de capitán de navío, con 25 años, ya es coronel, el equivalente coronel, capitán de navío, con 25 años, como comandante del Campanella, en el sitio de Barcelona, se acerca excesivamente a la defensa y recibe un balazo en el brazo derecho que se queda inmovilizado para siempre, con lo cual queda cojo, ciego y manco. De aquí que le llamaran el medio hombre. Bien, como consecuencia de esto, el Campanella precisamente luego cambió de nombre y se llamó Nuestra Señora de Begoña, el mismo barco, porque alguna vez aparece Campanella y Santa María de Begoña, pero es el mismo barco que cambió de nombre. Bueno, en 1715 interviene la reconquista de Mallorca al mando del Lafranco y se le encarga la protección de galeones de la carrera de Indias y posteriormente lucha contra varios buques de corso. Bien, aquí podemos ver estos dos cuadros que representan la captura y el remolque del Stanhope y el ataque con el Lanfranco a otro buque inglés. Estos dos cuadros, muy bonitos, están en el Museo de Marina,
pero tienen un error, y es que fueron pintados mucho después de haberse celebrado esa batalla, y realmente estos dos barcos que llevan el pabellón español, donde iba a hablar de Lezo, llevaban todavía para esa época el pabellón francés, o sea, debía tener la bandera francesa en vez de la española, los dos. El inglés está bien, pero hay un pequeño error en este sentido. Bien, siguiendo un poco, en 1716 lo nombran tercer comandante de la escuadra de los mares del sur, para que luche contra todos los barcos corsarios que hay actuando por las costas de Perú y Chile. Ahí tiene una actuación impresionante, hace muchas capturas de barcos, tiene luchas muy importantes con convoy, donde van navíos de guerra ingleses protegiéndolo, a los cuales vence, y con estos motivos se le asciende a segundo comandante de la flota de los mares del sur. Se le encarga la defensa, o sea, la organización de la Armada en Callao. Y él tiene una buena actuación en cuanto a la organización de la Armada y de la comandancia del Callao, con lo cual pues, se asciende a general de la escuadra en 1723. Combate y derrota a los buques ingleses Sussex y el Will Speed, que lo doblaban casi en potencia de fuego, y posteriormente se atreve con unos holandeses a los cuales también deja desarbolado. En 1725, ya en el Callao, estando en el Callao, en Lima, contrae matrimonio con Josefa Pacheco, que fue su mujer hasta su muerte, con la que tuvo 3 hijos, y viven durante una época en Lima, pero en unas condiciones realmente pésimas desde el punto de vista económico, porque los sueldos no le llegaban, como le pasaba, la Marina no le pagaba, como le pasaba a Churruca, como le pasó a Gravina, como le pasó a muchos de nuestros marineros que estaban luchando en Trafalgar y estaban luchando sin haber recibido sus pagas, y sus mujeres pasando bastante miseria. En esta situación vive allí hasta que en 1730 vuelve a Cádiz, por orden de la Armada, vuelve a Cádiz, y allí tiene ocasión de hacerle al rey presente, que estaba en Sevilla, presente todo su agravio, entregándole además un historial de todas sus acciones. El rey, que se queda maravillado porque realmente no tenía la información, no le habían dado la información necesaria, y entonces no solamente dice que se le paguen todos sus atrasos, sino que además se le reconozca el tiempo de ascenso desde 1723 en que ascendió a general y no se le había reconocido. De allí tiene unas acciones bastante buenas. Bueno, pasa a mandar una protección del infante don Carlos, que era el hijo de Felipe V, el infante don Carlos, porque tiene que tomar posesión de Parma, Plasencia y Guastalla, los estados italianos, por la muerte de Antonio de Farnesio. Hay que tener en cuenta que Felipe V estaba casado con Isabel de Farnesio y por consiguiente le correspondían a su hijo el infante don Carlos. Pero había ciertos problemas que podían dar lugar a que esa toma no fuese muy pacífica, y entonces en protección del infante don Carlos va precisamente Blas de Lezo. A su vuelta, sin problemas, vuelve y se le encomienda otra misión también dura, que es la de, en ese momento, España siempre había tenido muy buenas alianzas con Génova, con la República de Génova, pero por una serie de circunstancias, pues las relaciones se habían ido empeorando cada vez más y la situación estaba bastante crítica, y en Génova había depositado 2 millones de pesos que pertenecían a España, que era un asiento de garantía por unas galeras que se le habían dado a Génova, a la República de Génova. Con esto mandan a Bleso a que recoja esos 2 millones del Banco de San Jorge, donde estaban depositados. Llega a Bleso, entra en el puerto de Génova y no le hacen los honores de ordenanza al pabellón real que llevaba, pero bueno, se aguanta, espera, habla con los diputados y de la República, diciendo a lo que viene, la misión que trae, y que quiere que le den los 2 millones que están depositados y que son españoles. Los otros empiezan a darle largas, disculpas, no sé qué, y al final, a los 2 días de estar allí, mira el reloj, llama a los diputados otra vez, mira el reloj y le dicen: tienen ustedes un par de horas
para depositar en mis bajeles los 2 millones de pesos. Si no lo hacen, empezarán mis 4 barcos a bombardear Génova y la reducirán a cenizas. Ante esa amenaza, rápidamente trajeron todo el dinero, lo depositaron en los barcos y entonces dijo, y ahora que está el dinero depositado, párguenme los honores que corresponden al pabellón de mi rey por duplicado. Se los tuvieron que hacer y entonces salió del puerto rumbo a Nápoles, donde entregó al infante don Carlos medio millón de pesos y con el 1,5 millones restante se vino a Alicante, donde se estaba preparando la flota para ir a la toma de Orán, que había sido conquistada por los argelinos. Orán era española del 1500 y pico, ¿no? Entonces preparan una flota, que fue una flota realmente impresionante y que estaba al mando de, me parece que, bueno, y que estaba al mando de Francisco Cornejo, el almirante Francisco Cornejo, y era una flota de las mayores concentraciones de buques nunca conocidas, con un ejército de 26.000 hombres al mando del duque de Montemar. Llegan a Orán, reducen a todos los argelinos, toman de nuevo la plaza de Orán y regresa a Alicante transportando 120 transportes, al mando de 120 transportes de regreso a Alicante. De ahí pasa a Cádiz y cuando está en Cádiz se entera de que los argelinos han vuelto con Bay Hassan, que era el que los mandaba, y que han tomado la plaza y la tienen totalmente cercada. Entonces de Cádiz sale de nuevo hacia Orán, mandando la princesa con el Real Familia, 2 navíos, y toda la escolta que llevaban estos navíos de fragatas, vuelve otra vez, como digo, Orán, toma de nuevo Orán, echa a los 30.000 argelinos y entonces persigue a Bay Hassan, que iba en una nave bastante veloz, la persigue y este se refugia, a toda vela, se refugia en la bahía, la ensenada de Mostangán, que estaba protegida por 2 fuertes. Entonces Bleso, a toda vela también, entra a la bahía de Mostangán mientras los fuertes le están disparando, pero entra a tal velocidad que prácticamente no le hacen más que muy pocos impactos y entra dentro del puerto, incendia al barco de Bay Hassan y lo hunde. Y posteriormente, desde el centro de la ensenada, con su batería, bate y silencia las 2 fuertes que están a la entrada de Mostangán. Regresa de nuevo a Cádiz y se entera de que ahí Constantinopla han pedido ayuda a Constantinopla, los argelinos, y que los turcos seguramente van a venir en defensa. Y entonces crea una línea defensiva que viene desde Francia hasta Túnez y se pasa 50 días buscando y tratando de localizar a esa flota que nunca llegaría. Pero lo que sí llegó fue una disentería en toda la tripulación, que es una gastroenteritis que dio lugar a que tuvieran que refugiarse rápidamente en Cerdeña para coger alimentos frescos, porque los otros se habían podrido ya del calor y del tanto tiempo, alimentos frescos y desembarcar enfermos. Sigue hacia Cádiz con la flota y toca en Málaga, donde desembarca también enfermos, y al final llega a Cádiz, donde ahí tienen que desembarcarlo bastante enfermo también, como consecuencia de la gastroenteritis. Bueno, pues ya hecha esta presentación, podemos decir, no nos queda decir nada más que en 1734 ascendido a teniente general y comandante general de Cádiz, tenía 45 años cuando es teniente general, y en 1736 por real orden, se le manda como jefe de la comandancia y apostadero de Cartagena de Indias para defender las costas del ataque de los ingleses. En noviembre del 1739 le llega la declaración, ya contando allí, de la declaración de la guerra de España, que era la guerra de la oreja de Genghis. Pero mientras tanto, pues Vernon, pues con su escuadra, se había ido precisamente hacia la zona de Nueva Granada, hacia el Caribe. Entonces, estando y lo primero que hace es llegar a la isla de la Antigua y no pierde el tiempo.
y si la guerra empezaba el 23, se declaró el 23 de octubre de 1739, ya el 22, el día antes, hace su primer ataque a La Guaira. Recibe de Vernon, toma a su capitán, un capitán que se llamaba Waterhouse, le dice que vaya a interceptar las flotas, los barcos que hacían el recorrido entre La Guaira y Portobelo. Ve que en el puerto hay barcos dentro y decide tomarla, para lo cual pues no se le ocurre nada más que arriar la bandera española, la bandera inglesa de su barco e izarla española. Entonces con esto iba a engañar para entrar dentro de la ensenada. Pero Zuloaga, el gobernador, que no era tonto y no esperaba ninguna visita de ninguna armada en el puerto, pues dijo, esto es muy extraño. Y cuando la flota se iba acercando, todo el mundo, pues nada, son barcos españoles, se dio cuenta de que eran barcos ingleses. Puso en alerta a las 2 baterías que había en la entrada y entonces pues empezaron a disparar. Claro, hicieron bastante daño a los barcos, algunos de los desarbolaron y tuvieron que volver con gran rapidez. Siempre Vernon pues ha tenido una de las cosas que le preocupaba mucho pues era conocer, quiero decir, porque La Guaira está realmente, nos queda en la zona esta de por aquí, aquí está Venezuela, aquí está La Guaira, aquí está Nueva Andalucía, Nueva Granada, y aquí precisamente está la Guaira, Puerto de Venezuela. Y como veis, esta es la línea de acción que seguía. Tenía como base precisamente Kingston, que es la capital de Jamaica, que es donde tenía su base de operaciones, de aquí se partió todo esto. Bueno, entonces decide, después de tomar La Guaira, decide tantear para ver la fortificación y las defensas que puede tener Cartagena de Indias. Para esto manda a un teniente, que era Percival, con el Fraternity, una carta dirigida al gobernador que se llamaba Pedro Fidalgo. Cuando llega al barco, como se había declarado la guerra, quería entrar dentro de la ensenada de Boca Chica, dentro de lo que es Cartagena de Indias, y el otro se lo impidió totalmente. Mandó una barca, dijo, entrégueme la carta y vaya usted. Bueno, entonces no pudieron tomar nota de cuáles eran las defensas que tenía Cartagena de Indias. Esto realmente a Leso pues, le preocupaba bastante. Bueno, pero mientras tanto pues decide atacar, pues... Bueno, hay que decir que Pedro Fidalgo, que... Estoy dándole para atrás. Ahí estamos. Bueno, entonces Vernon decide lanzarse sobre Portobelo. Con 6 barcos, 6 naves, unos transportes y unas bombardas, se acerca a Portobelo, pilla por sorpresa al primer teniente, o sea, al que estaba el gobernador, que tenía Portobelo, que era precisamente Vega de Retez, lo pilló por sorpresa, no vio antever tanta flota como se acercaban, 4 navíos de 2 puentes, pues se asustó un poco. El hecho cierto es que Portobelo se perdió. Y al perderse Portobelo, pues realmente aquello fue terrible, porque se hizo con un botín bastante importante, 86 cañones de bronce se llevó, morteros, municiones, todo lo que había en las casas de valor, etcétera, pero dio buen trato a la población. Esto dio lugar a que, en plan jocoso, cuando se fue, escribiera una carta a Blas de Lezo, que estaba ya en Cartagena de Indias, en la cual pues le decía, he dado un trato excelente a los prisioneros a pesar de no merecérselo. Entonces Blas de Lezo, a bordo del Conquistador, le contesta, si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera su merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que le faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía. Esto realmente fue muy duro oírlo por parte de Vernon, porque era bastante soberbio. Con motivo de Portobelo,
pues se emitió, bueno, hubo muchas fiestas en Londres, incluso pues se acuñó una moneda, que esta que veis aquí, que está en el Museo de Marina, donde en el anverso se ve a Blas de Leso de rodillas y a Vernon con una espada, y figura la inscripción: el orgullo español humillado por el almirante Vernon. Y en el reverso de la medalla se ve quien tomó Portobelo con solo 6 navíos, noviembre 22 de 1739. Se ven los 6 navíos y el castillo de Portobelo en el interior. Bien, desde que Vernon llega al Caribe, todo su interés estaba en conocer las defensas de Cartagena. Después del fracaso de mandar la carta con Percival y no recibirlo, no dejarlo pasar, pues Leso decide hacer su primer intento. Y entonces, en 1740, pues se inclina por, ahí tenemos Cartagena de Indias, Tierra Bomba, vemos la vista por satélite, y aquí la podemos ver con más detalle. Pues, Boca Chica, que está en la parte inferior, que es esta, la entrada de por aquí, y Boca Grande, que está cegada, porque allí en el 1600 hundieron unos galeones y luego los temporales llenaron de arena todo eso y se creó una barra que es francamente infranqueable. Entonces toda la entrada a Boca Chica, a Cartagena de Indias, que está en la parte superior aquí arriba, esta es Cartagena, tiene que hacerse forzosamente pasando por Boca Chica a esta bahía interna, y luego hay otras defensas aquí y se pasa a la bahía ya interna. Esta sería la externa y esta la interna. Y aquí tiene que tener. O sea que es bastante difícil. Hay que tener en cuenta que Cartagena, toda su costa, está llena de arrecifes, ciénagas. Es un sitio muy malo para hacer cualquier tipo de operaciones anfibias, de desembarco, etc. Entonces, realmente él trataba de ver las defensas que había. Entonces llega a bordo del Port Royal con 8 navíos, 2 brulotes y 2 bombardas, atraca a la altura 2 leguas de Playa Grande, y entonces manda que 2 bombardas, los bombardas son unos barcos que tienen una serie de morteros, lo que lanzan son, en vez de cañones lleva morteros realmente, ¿no? Lanza bombas explosivas e incendiarias. Entonces sitúa 2 bombardas en las proximidades del convento de la Merced, que están durante 3 días lanzando bombas sobre la ciudad de Cartagena de Indias. Destrozan parte de la catedral, el colegio de los jesuitas lo destrozan totalmente, así como el convento de la Merced y muchos edificios públicos, y no digo nada de edificios civiles. Entonces, en ese bombardeo, pues se pierde bastante de lo que es Cartagena, y al mismo tiempo trata de hacer un desembarco por la parte norte de Cartagena, con 400 hombres, si bien es repelido por Blas de Leso, por las tropas de Blas de Leso, con lo cual termina yéndose. Pero deja como 2 buques de vigilancia, 2 navíos antes de irse para Jamaica, 2 navíos de vigilancia para interceptar cualquier ayuda que pudiese venir a Cartagena. Eran el Windsor Castle y el Greenwich. Mientras tanto, Cartagena no tenía virrey, o sea, Nueva Granada no tenía virrey, y el de Ferrol parte para Cartagena el nuevo virrey, que era precisamente Sebastián Eslava y Lesaga, que con 4 naves y varios transportes con soldados veteranos. Al saber Vernon que viene, porque estas noticias corrían mucho, aunque decía Winston Churchill que los barcos no tienen ruedas, pero sin embargo las noticias sí corrían bastante como si tuvieran ruedas, porque había barcos bastante rápidos. Entonces se entera que viene el virrey y trata de interceptar su llegada, pero logra burlarla y al final llega a Cartagena el 21 de abril del 1740. El 3 de mayo vuelve otra vez Bleso, esta vez atraca o fondea en Barú, que es al sur de Cartagena. Bueno, al sur estamos hablando de sur este-oeste, porque está en horizontal, en un paralelo. Realmente es la parte inferior que vemos aquí, que es donde está Barú, la isla de Barú, fondea por aquí, intenta hacer un desembarco
pero es muy, en este caso, Leso, que siempre había dicho, si nos provocan, no respondáis porque así no sabrán lo que tenemos. Pero en este caso ya ve que la situación está desesperada y que ya es la tercera intentona, decirle responderle, ¿no? Y empieza a responderle con buena artillería y al final Leso se va, o sea, Vernon se va de nuevo a Jamaica y dice, pues aquí tengo que conseguir formar la mejor flota que haya nunca en estos mares. Y en efecto, empieza a trabajar sobre ello y consigue hacer una flota con aquí vemos, perdón, antes de seguir, el bombardeo sobre Cartagena, este es un plano antiguo. Esta es la llegada de Salvador de Sebastián de Eslava, como virrey de Nueva Granada, y la flota que logra conseguir Vernon consta ni más ni menos que de 186 navíos, 60 más de la armada de Felipe II. Es decir, nunca se ha visto hasta el desembarco de Normandía una potencia anfibia tan grande como lo que hubo en la batalla de Cartagena de Indias. Tened en cuenta que son 186 navíos, que son 30.000 hombres los que lleva, frente a 3.000 a 4.000 hombres que había españoles que había en Cartagena de Indias. Nosotros teníamos no más que 6 barcos y el otro tenía 186. Los comandantes pues, de la flota española eran Blas de Leso, Sebastián Eslava como virrey, que tenía también el poder militar y el poder político, Carlos de Snout, que era el coronel de ingenieros, y podemos decir también Melchor Navarrete, que es el nuevo gobernador que sustituye a Pedro Fidalgo, que muere unos meses antes, y que era un militar que llega a gobernador, llega a general, y que durante la defensa de Cartagena de Indias pues manda una línea defensiva. O sea que se tuvo un comportamiento muy heroico también Melchor Navarrete. Como comandante de la flota inglesa pues estaba Edward Vernon, estaba Lawrence Washington, el hermanastro de George Washington, que había reclutado en Virginia voluntarios y había conseguido 4.000 hombres que se juntaron pues a Vernon, porque él sentía cierta ilusión por Vernon. De aquí el Monte Vernon en Estados Unidos, la ciudad de Vernon, el estado de Vernon, etcétera, como consecuencia de esta afición que le tenía y este cariño que le tenía Washington a Vernon, Lawrence Washington, el hermanastro de George Washington. Bueno, el hecho cierto es que esto es lo que teníamos, es decir, que Vernon era el almirante, pero luego tenía una serie de... era vicealmirante, luego tenía contraalmirante, era Ogle, y luego tenía el jefe de sus tropas, que era un teniente general también, que era Wentworth. Entonces, como veis, la diferencia entre un contingente y el otro era abismal, Realmente, como para no entrar en batalla, porque dicen que la mejor forma de terminar una guerra es perdiéndola, ¿no? En este caso, pues, esta sería la mejor forma de terminar. Lo que pasa es que se jugaba tanto, porque si se hubiera perdido esa batalla, nos hubiéramos perdido todo lo que era América, y eso no lo podía permitir Blas de Lezo. Bueno, pues aquí tenéis la flota ya concentrándose en las proximidades de Cartagena de Indias, en un cuadro nuestro, de español. Vemos seguidamente este cuadro también, donde se ve ya está sacado del Museo Británico, donde se vio Cartagena with the several disposition of the British fleet under the command of Admiral Vernon. Lo que sale. Bueno, y realmente cuando ya están en esta situación, pues empiezan a silenciar nuestras baterías, las baterías que estaban más próximas a la costa, entre ellas pues las baterías de Chamba, Santiago y San Felipe. Con 2 navíos se pillan rápidamente, las silencian, y posteriormente dedican 4 navíos de gran porte a los 2 fuertes que hay en Boca Chica, a la entrada de Boca Chica, que eran el fuerte de San Luis y el fuerte de San José. Hay que tener en cuenta que Leso previamente había colocado también cadenas para que no pudiese entrar la flota dentro de por Boca Chica. Bien, el hecho cierto es que después de 16 días
disparando sin cesar de día y de noche a una cadencia de 62 disparos por hora, la batería de San José tiene que ceder, pero la batería de San Luis sigue resistiendo. Al mismo tiempo se produce un desembarco. Estos son los fuertes de aquella época, no los he puesto todos para tener un poco de idea del fuerte de Chambas. San Felipe eran de este porte, mientras que los otros de San Luis y San José eran fuertes mucho mayores. Aquí tenéis ya el hostigamiento constante de la flota inglesa contra los fuertes de San Luis y la respuesta de San Luis frente contra los barcos atacantes. En este mapa, que está tomado del Museo de Marina, de la exposición que todavía existe hasta el mes de mayo, me parece que está, se puede ver porque es muy clarificador para ver la situación. Se ve como los ingleses llegan por aquí, silencian esta batería que está aquí en la boquilla, continúan luego hacia acá y entran a Boca Chica. Estos barcos de aquí, estos dos barcos de aquí, silencian la Chamba, San Felipe y Santiago, que eran fuertes pequeños, baterías pequeñas, y luego se concentran en los castillos, estos que hay aquí a la entrada. Aquí es donde se realizan toda la potencia de fuego. Mientras tanto, en Lawrence, Washington, con sus soldados de Virginia, hace un desembarco en esta zona, que está bastante defendida también, de tierra bomba, para atacar por tierra a este castillo que resistía enormemente, estuvo resistiendo, como he dicho, durante 16 días un fuego intenso de artillería naval. Bien, por su parte, Bleso contrarresta atacando todas las defensas y todas las artillerías que está trayendo por aquí Washington. Pero al final la situación se vuelve prácticamente inaguantable, puesto que el castillo ya de San Luis está muy destrozado. La gente, después de 12 días constantemente recibiendo impactos de día y de noche, pues estaba extenuada totalmente, y por mucho que Blas de Leso trataba de llevarle suministros, etcétera, y municiones, no se podía seguir la situación. Hay una discusión muy fuerte, ya la primera discusión, entre Eslava y Lezo. Eslava era partidario de abandonarlo todo y Lezo de seguir luchando, y que además la flota que tenía, sus barcos que tuviesen ahí, hicieran fuerte, cosa que lo que quería hacer Lezo era hundirlo en la bocana también, para impedir que los otros pasaran junto con eso, al cual Lezo se resistía a que sus barcos se hundiesen ahí. Entonces, bueno, pues ante esta situación forzosamente tienen que tocar retirada, la cual se hace de una forma muy precipitada y muy desordenada, con lo cual Lezo pues coge un enfado enorme, se monta en una canoa y empieza a dar órdenes para que se haga de una forma totalmente ordenada y normal esa retirada. Cunde el pánico también en las tripulaciones del África, los buques de San Luis y el San Felipe, que estaban aquí, los tres barcos que había ahí. Entonces, por último, y para más INRI, dice Blezo que un galeón que tenían cargado de pólvora, con 60 barriles de pólvora, lo hundan, y al tratar de hundirlo con la precipitación se le prende fuego y explota, con lo cual el fuego se propaga también a los buques, los tres buques que había ahí. Entran los ingleses y toman al Galicia, que era uno de los mejores barcos que teníamos, junto con el Conquistador, que era el buque insignia precisamente de Lezo. Con esto se hacen de la parte interna, de la bahía interna, ya tiene expedito el paso, pero se tendrían que encontrar con otra barrera aquí, que era la que formaba el castillo de Santa Cruz y el castillo de Manzanillo. Era otra dificultad que iban a encontrar. Entonces ahí, mientras ya han entrado la primera bahía, Lezo, pues Berno, muy orgulloso de esta victoria, manda la noticia a Inglaterra de que han conquistado Cartagena de Indias, cuando no lo habían conquistado. Como consecuencia de esto, pues se hacen grandes festivales en Inglaterra y bueno, y
se acuñan nuevas monedas, se hacen fuegos artificiales, todas las catedrales, las iglesias tocan las campanas, etcétera, etcétera. Bueno, pero el hecho cierto es que no se había conquistado Cartagena. Eso es lo que pensaba, pero no pensaba que estaba Lezo ahí todavía defendiendo y jugando sus últimas bazas. Entonces, sigue la batalla. ¿Y quién podía defender esto? Pues el castillo de San Felipe. Se reúnen todos en el castillo de San Felipe, donde pone el cuartel general. Y mientras tanto empiezan a desembarcar tropas, tal como veis por aquí, empiezan a desembarcar tropas por esta zona para meterse y tomar el Cerro de la Popa. Porque si toman el Cerro de la Popa, como estaba aquí el castillo, ya pueden atacarle por el mar y pueden atacarle por tierra. Entonces el general Wentworth, con sus casacas rojas, sus granaderos y los 4.000 infantes, que ya no eran 4.000 porque habían perecido muchos por el camino de Washington, pues toman y se meten aquí. Esta era una zona selvática con bastante espesa, con una humedad, un grado de humedad espantoso. Hay que ver a aquellos hombres con los casacones, aquellos, su uniforme, etcétera, alto de beber ron, con ese calor sofocante, del 90% de humedad relativa y una temperatura pues de la que hay en Cartagena de Indias, y además los mosquitos picándole, pues en qué condiciones estaban para entablar batalla. El hecho cierto es que allí estuvieron apostados, transportaron artillería pesada para atacar el castillo por atrás, y bueno, y el castillo realmente fue un castillo muy bueno, porque era un castillo muy bien diseñado cuando se hizo. Luego, cuando hubo un ataque en 1693 por el conde de Poitiers, que lo destrozó, pero él seguía teniendo sus murallas con los taludes a 65 grados, grandes fosos, tenía un glacis impresionante, que ahora estaba lleno de barbecho, estaba todo ocupado, había crecido estaba un poco abandonado cuando llegó el Lezo, ¿no? Realmente cuando se meten en él. El castillo tenía, los que habéis estado en Cartagena de Indias y lo habéis visitado, sabéis la cantidad de galerías que tenía, 600 metros de galerías, con una serie de entrada y salida intercomunicadas y una serie de trampas dentro de ellas por si entraba el enemigo. Es decir, que era un bastión bastante fuerte y difícil de atacar. Cuando se meten en el castillo, ya la situación empieza toda la artillería a batir el castillo fuertemente, porque Lezo Eslava ordena que el castillo que había a la entrada, el castillo que había aquí a la entrada, que era este de aquí, el de la Cruz Grande, se desaloje y pase todas las tropas aquí hacia todas las zonas estas del castillo y hacia la ciudad para defender la ciudad. Lo cual, esto ya exalta los ánimos de Lezo, diciendo que es una barbaridad. Dice, no, pero no es una barbaridad porque vamos a coger estos dos barcos, que son el Conquistador y el Dragón, nos los traemos para acá, como se ve con la flecha, y los hundimos aquí. Esto ya tampoco le gustó nada a Lezo. Pero no obstante, hubo que hundir el Dragón y el otro pues no se pudo hundir porque estaba mal barrenado y lo tomó el enemigo para Madrid. Entonces ya una vez abierta esta bahía que no tenía defensa, pues entraron a la bahía interior. Entrando a la bahía interior ya empiezan a hacer todo este desembarco, como veis, empiezan a rodear el castillo y al mismo tiempo empiezan a bombardear dos fragatas Cartagena de Indias. Parece que la suerte del castillo pues ya estaba echada. En esta situación, Lezo escribe a su mujer, porque ve que ya está todo desesperado, que están todas las cartas echadas, una carta de despedida, en la cual termina diciendo: dile a mis hijos que morí como un buen vasco, amando y defendiendo la integridad de España y del imperio. Gracias por todo lo que me has dado. Esa fue la carta de despedida. Afortunadamente, inician el asalto. Vernos, una de las ideas que tuvo cuando, bueno, en este momento el virrey, que siempre había sido el que mandaba, yo soy el virrey, tengo el mando político, el militar, tú tienes que obedecer, aunque diga barbaridades, pero en este caso, que ve las cosas perdidas, le cede el mando a Lezo, cuando ya estaba la situación en la última. Entonces, inmediatamente Lezo
pues manda a tomar sus medidas. La primera es que el foso alrededor, se había visto la altura que tenían las escalas de los ingleses para subir, que los profundicen 2 metros más. Profundizan, salen todos los soldados allí a excavar y profundizan 2 metros más. Manda a reforzar en primer lugar, debrozar y crear todo un glacis delante del castillo totalmente limpio para ver al enemigo, no que podían meterse entre las ramas y toda la vegetación que había. Desbroza todo aquello, hace que de los 950 soldados que había allí, 300 se dediquen nada más que a la defensa del castillo y los 650 los pone en posiciones avanzadas, entrelazadas una con otras perfectamente, como si fueran bloqueados, perfectamente abastecidos de munición y de armamento y alimentos para que puedan resistir. Y aparte de eso, pues toma una serie de medidas suplementarias en cuanto a la colocación de los soldados alrededor del castillo. Una de las cosas que también pues tiene muy en cuenta, por supuesto, es a los regimientos de Aragón y de España, que son los que estaban defendiendo todo esto, darle unas arengas, diciendo que el primero que está allí dando la cara es él y que todos tienen que hacer lo mismo que hace él, con lo cual le levanta mucho la moral y dice que le imprime una fe en la victoria enorme a todos los que están defendiendo. Y después de esto, pues es cuando escribe esa carta a su mujer pensando que ya está todo perdido. Se hace una preparación artillera impresionante sobre el castillo, a la cual el castillo también responde, y al final se hace el asalto por la parte derecha, porque 2 de los espías que se habían metido como desertores españoles llegan al donde está el cuartel general de Verno, los detienen, llegan y dice que la situación es insostenible en el castillo y que ellos no pueden aguantar más y que se escapan y tal y cual, que como asustados. Y no, eran infiltrados, y entonces empiezan a interrogarle y dónde están las defensas más débiles y tal, y ellos dicen que precisamente donde estaban las fuertes, claro, por la parte y por allí es por donde concentra su acción el general Vernon. Y allí es donde se le da el primer palo, porque están los fusileros preparados, y cuando llegan a poner las escalas, pues se encuentran con que no llega y ya desde arriba empiezan y tienen una cantidad de heridos enorme. El ataque hecho por la parte de entrada, la parte oeste, también fracasa rotundamente ante el fuego artillero de los defensores, y ya vista la situación tan grave, pues llega una tregua para retirar, pide Vernon una tregua para retirar enfermos y hacer intercambio de prisioneros, y nada más hacerse esto, pues empieza otra vez a disparar con bastante fuerza sobre el castillo. Y no solamente esto, sino que en un acto humillante y ruin coge a Galicia, que era el buque insignia de Lezo y que lo habían tomado precisamente los ingleses, y hace que vaya y empiece a disparar contra el castillo donde está su comandante en jefe del barco, contra Lezo. Ante esta situación de humillante, pues Lezo manda que todas las baterías apunten sobre el Galicia y lo hunden en el acto, ¿no? Hunden en el acto. Bueno, después de ese intervalo y esa preparación artillera tan fuerte, donde se pensaba que iba a haber otro ataque, no había otro ataque, lo que había era una distracción para ir sacando fuerzas del plano de combate. Entonces empiezan a retirar, pues todos los heridos empiezan a retirar mientras la artillería está tirando sobre el castillo, dando la sensación de que va a haber otro avance. Lo que están es retirándose, y el día 17 de mayo abandona Verno la Cartagena de Indias con los barcos, pocos barcos que le quedaban, y con muchos heridos de fiebre amarilla, la mayoría de ellos. Al abandonar Cartagena de Indias, Vernon, pues como sabéis, dijo: God damn you, Lezo, Dios te maldiga, Lezo. A lo que Lezo le respondió: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pudo conseguir. Yo creo que está bien, ¿no?, la contestación. Bien, el resultado de la batalla, pues hubo 6.000 muertos por parte de los ingleses y 7.500 heridos, por parte española 800 muertos,
nosotros perdimos los 6 barcos que teníamos, pero ellos perdieron muchísimo más. Perdieron 1.500 cañones frente a 5 fuertes y 395 cañones que teníamos nosotros. Y bueno, y este es el resultado de la batalla. Pero, ¿por qué se ganó la batalla? Pues yo creo que se ganó al heroísmo realmente y de todos los que combatieron allí, desde infantes, artilleros, ingenieros, nuevos granadinos. Todos se batieron con un heroísmo total, con una valentía, porque tenía el ejemplo de Blas. Blas había dado muestra, en primer lugar, de preocuparse de todo ello, cosa que es muy importante en una batalla, preocuparse de todo ello. En segundo lugar, de ser el primero en la línea de fuego. En tercer lugar, de demostrar una fe en la victoria extraordinaria. Y esto, se quiera que no, se contagia. Bueno, ¿cómo quedarían? Podemos decir también, hay que decirlo, generalmente a Eslava se le da siempre muchos palos. Yo creo que Eslava no estuvo a su altura, pero el hombre también estuvo en primera línea y recibió también heridas y estuvo también combatiendo junto a Lezo. Lo que pasa es que él era virrey, tenía el mando militar y político, y el otro también tenía mando, porque había recibido una orden de defender el apostadero y las costas de Nueva Granada. Pero realmente el otro era el virrey. Pero un virrey que realmente, si hubiera seguido Lezo todas sus órdenes al pie de la letra, se hubiera perdido Cartagena de Indias. Y eso no se podía permitir. Pero la verdad es que luchó bien. También Desnot, el coronel Desnot, que estuvo defendiendo los 2 castillos de San José y San Luis, pues tiene un mérito extraordinario, un coronel de ingenieros. También algunas veces la historia se le pone mal. ¿Por qué estaba mal? Porque obedecía a Sebastián Eslava. Y eso está mal visto a los que... Entonces parece que por obedecer a Sebastián Eslava estaba en contra de Lezo, cuando no es así tampoco. Y por supuesto de Melchor Navarrete, el gobernador, que tuvo una actuación brillantísima militar, luchando en primera línea con los soldados defendiendo el castillo. Bien, pero bueno, ¿cómo terminan nuestros protagonistas? Esto es importante. Y con esto termino ya. Aquí tenéis que hablar de Lezo, delante del castillo de San Felipe, de Barajas, cojo, manco y ciego, el pata de palo o el medio hombre. Y aquí tenéis nuestros protagonistas y vamos a ver cómo terminan. En primer lugar, el almirante Vernon, al terminar la batalla de Cartagena de Indias, ataca a Guantánamo. Intenta de nuevo atacar Panamá, pero recibe la orden de subir y presentarse al almirantazgo en Gran Bretaña. Es sustituido entonces por el que fue contraalmirante suyo, Challoner Ogle, que pasa a ser el almirante de la zona del Caribe, de Jamaica. Vuelve a Inglaterra en 1742. El rey Jorge II, ante la vergüenza de la derrota que ha sufrido Inglaterra, impide que se escriba sobre ella. Mientras el otro trata de defenderse, Vernon, echándole la culpa de todo el desastre al general Wentworth, que mandaba sus tropas, que eran 27.000, como hemos visto, 30.000 soldados. En 1745 es destinado al mar Báltico, pero empieza a tener desavenencias con la Armada, incluso escribe ciertos panfletos, lo que obliga a que la Marina le expulse. Es decir, es expulsado de la Marina en 1746. Al morir, su sobrino lo entierra en la abadía de Westminster, tenía poder para hacerlo, y todavía podemos ver en la placa donde está su tumba un epitafio donde dice: en Cartagena conquistó hasta donde su fuerza naval pudo alcanzar la victoria. O sea que sigue pensando que fue su fuerza naval, con lo cual sigue echando la culpa indirectamente a la infantería marina. Bueno, Eslava, por su parte, tuvo
un comportamiento realmente poco humano y de poco compañerismo frente a otro que era también teniente general como él. Así, el 17 de junio de 1741, es decir, un mes después de terminar la batalla, escribe una carta al rey atribuyéndose descaradamente y personalmente la victoria de Cartagena de Indias. Y el 28, no esa misma carta, no puede hacerlo la misma carta, espera unos días más y el 28 del mismo mes, en otra, solicita un castigo para Lezo al que acusa de insubordinación, vengándose de esta forma de un compañero ante el que había demostrado totalmente su nulidad como estratega. Bueno, Fernando VI, no obstante, le nombra capitán general de Andalucía y el 2 de julio de 1754 ministro de la guerra. A su muerte, Mamá Inri le nombra marqués de la Real Defensa. Ahí tenéis el otro personaje. Bueno, y el defensor, nuestro héroe, Blas de Lose, uno de los marinos vascos más brillantes que ha dado España, con 39 años de servicio a su espalda, derrotando en todos los escenarios al enemigo, moría el 7 de septiembre de 1741, o sea, unos meses después de la victoria, pobre y denostado por su rey, víctima de la fiebre amarilla. Murió en un estado de bastante pobreza, se le impidió incluso Sebastián Eslava que sus compañeros fueran a visitarlo, alguno a regañadientes y a escapadillas iba a visitarlo de vez en cuando, y este hombre que dio una sensación y una lección de humildad enorme, cuando al terminar la batalla se le preguntó sobre ella, y su contestación fue: este suceso no esperado, según lo consternada que estaba la tropa, no se lo debemos atribuir a causa humana, sino a la misericordia de Dios. Esto demuestra la categoría de este hombre. 20 años después de su muerte, Carlos III reconoció sus grandes méritos y su heroísmo, y entonces a su hijo Blas, que se llamaba Blas también, le concedió el marquesado de Obieco. Con esto termino poniendo solamente el estandarte que para su nave capitana le había concedido el rey, que era el escudo real, rodeado por la orden del Espíritu Santo y del Toisón d'Or, y sujeto el escudo con 4 anclas en sus extremos. Este era el escudo, y con esto termino esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Creo que tu exposición ha cautivado a todos los presentes, a mí particularmente también, y como es tradicional en este tipo de conferencias, abrimos un pequeño